El tema que vamos a hablar hoy es, sin duda, pues yo creo que es, pues no sé si decirlo así, muy democrático, no sé si decirlo así, que es como nos atañe a todos o a casi todos, porque debería de empezar por hablar por mí, pero me atañe a mí, ¿no? Y vamos a ver si les atañe a ustedes y vamos a ver si a alguien más les atañe, que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Y quizá una pregunta muy básica que es, ¿por qué a mí, como hombre, habrá que ver si los demás también, me atrae tanto la pornografía? ¿Y por qué nos atrae tanto? Cuando de los primeros indicios históricamente que podemos decir, bueno, ¿de dónde viene esta idea machista? Mucho tiene que ver con cómo se construye la cultura falocéntrica, o sea, centrada en el falo, en el pene, cuando se le comienza a dar un valor muy grande al pene. Y los hombres, biológicamente hablando, no como identidad, sino como machos biológicos, pues somos poseedores de ese falo. Y entonces crecemos con un montón de mandatos valorando mucho. El hecho de que yo como hombre me mido por el tamaño, los centímetros, me mido por los minutos que duro, me mido por los mililitros de semen, me mido por todos los rounds y todas las chicas con las que he estado. Sí. Y entonces el placer está prohibido. Si tú sientes rico, Sí, híjole, ya que no importa, ¿no? Parece que no importa. Lo que importa es todo lo que acabas de decir, que no tiene nada que ver con el placer. y entonces hay una vergüenza. Sí. Fina Sanz, una autora creadora de un enfoque, de una propuesta llamada terapia de reencuentro, habla de esto como el psicoerotismo femenino y masculino. Y dice, los hombres no pierdan su genitalidad, pero aprendan más la globalidad, y las mujeres viceversa, no pierdan su globalidad, aprendan más su sexualidad y seamos seres más integrales. Eso porque al aprender los hombres así, entonces se reduce y se minimiza nuestra erótica impresionantemente. Entonces tenemos una vida sexual erótica paupérrima, porque es solamente de penetración. Y además con una obsesión impresionante, ¿no? Bajo estos esquemas, estos estereotipos que suelen estar presentes en la pornografía. Y entonces, como hombres, aprendemos a darle valor a la penetración y la miramos como un objetivo y no como una posible consecuencia. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre. Pues no puedo estar más contento hoy porque vamos a ver, digamos, temas que a mí personalmente me encantan, que tiene que ver con un grupo de hombres que nos juntamos y reflexionamos sobre nosotros. Y todo esto lo hacemos, como en los otros episodios, a partir de historias muy personales, particularmente pues, la historia o historias de nuestros papás o de la figura paterna con la que nosotros convivimos, ¿no? Muchísimas gracias, en este caso, digamos, a dos invitadas que tenemos, muy valientes, que vienen aquí a compartir sus historias. De este lado tenemos a Roberto, que el día de hoy, Roberto, pues no será Roberto, o al menos durante el episodio, serás Guadarrama, para que te acuerdes de cuando yo estaba chiquito. Apellido. Tu primer apellido, para que te acuerdes cuando estaba chiquito en la escuela, que seguramente te decían así, ¿no? Sí. Y a Alex, que pues por los siguientes 59 minutos, Alex, pues serás del Riego. ¿De acuerdo? Claro que sí. Y bueno, yo soy Adolfo normalmente, pero ahora seré Ortega. Y de veras, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, porque, pues como en otros episodios, también vamos a tratar de entender cómo esta figura paterna nos ha, digamos, guiado, nos ha, digamos, orientado más allá del juicio, pues a ser en alguna medida lo que somos. Y evidentemente esto no se trata de simplificar, simplemente diciendo, pues todo fue por mi papá, ¿no? Que sería padrísimo decirlo, porque entonces ya nos quitamos la responsabilidad de la culpa. Pero no, la idea es empezar a analizarnos por algún lado. Y la verdad es que, entendiendo que esto de las masculinidades y el ser hombre son fenómenos muy complejos, pues la idea es en tener algo un poquito más cercano para empezar a analizar, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues un tema, digamos que el tema que vamos a hablar hoy es sin duda, pues yo creo que es, pues no sé si decirlo así muy democrático, no sé si decirlo así que es como nos atañe a todos o a casi todos, porque debería de empezar por hablar por mí, pero me atañe a mí, ¿no? Y vamos a ver si les atañe a ustedes y vamos a ver si a alguien más les atañe, que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Y quizá una pregunta muy básica que es, ¿por qué a mí, como hombre, habrá que ver si los demás también, me atrae tanto la pornografía? ¿Y por qué nos atrae tanto? ¿No? Yo creo que ahí valdría un poquito más el plural, a juzgar por la industria, por los números de la industria, la cantidad de dinero que genera. Yo creo que sí podemos pluralizar. Yo sé que siempre es un buen principio hablar en lo personal. Estoy casi seguro que no soy yo el único que genera todos esos millones de dólares que vale la industria, que es lamentable porque, por otro lado, también estamos hablando de una industria que, si bien vamos a hablar de los efectos que tiene la pornografía en los hombres, pues no podemos dejar de mencionar que estamos hablando de una industria que daña severamente a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque incluso en contra de su voluntad muchas veces están ahí mediante explotación, digamos, siendo usadas por esta industria, violentadas, coercionadas, abusadas. Y la verdad es que no se trata otra vez de centralizar todo el fenómeno en los hombres. Entendemos que esto ocurre, pero el episodio y el esfuerzo que estamos haciendo pues es de hombres y las consecuencias que tiene los fenómenos de los que hablamos en nosotros los hombres, ¿no? Entonces, pues, si les parece, para comenzar, pues ¿por qué no vamos recordando pues cuándo fue, Guadarrama, a ver, cuándo fue, si te acuerdas, la primera vez que tú tuviste contacto con la pornografía? ¿Tú te acuerdas cuántos años tenías, en qué contexto fue, quién te la mostró, dónde la encontraste? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos, como bien dices, valientemente venimos aquí a hablar de nuestras experiencias. Y de cosas que Sí, normalmente ocultamos. Y que ahorita que te escuchaba, nos atañe, y yo pensaba, quizá muchas veces no directamente, pero siempre indirectamente. Nos atañe de una o de otra forma. Y agregaría a lo que afecta a las mujeres, la cosificación de las mujeres. Claro. Ahora, respecto de la pregunta, así mi más lejano pensamiento acerca de ello, déjame poner un poco en contexto. En la familia somos encuadernadores. Mi padre fue encuadernador de toda su vida. Y en alguna época, bueno, él fue trabajador, pero luego tuvo su propio negocio en el cual tenía trabajadores. La familia, desde peques, digamos, yo recuerdo tener 6 años y ya sábados y vacaciones ir al taller. Claro. En uno de los varios locales en los que él tuvo la encuadernación, tenía 2 habitaciones. En la habitación de atrás, digamos, que era además la que estaba junto al baño, estaba la mayoría de trabajadores. Repleta la pared de pósters de mujeres desnudas. Y un recuerdo remoto que tengo es como los trabajadores, o sea, ni mi padre, no quiero yo tampoco decir era una palomita blanca, no. Pero a lo que me refiero es que no fue él. Pero indirectamente, porque yo iba al taller de papá, los trabajadores, específicamente uno, hasta me acuerdo, Víctor, me puso enfrente de un póster de una mujer, además un póster de este tamaño, Claro. más grande el póster que yo, que tendría yo como 7 años, 8 cuando mucho, y me puso frente y yo cerré los ojos. Ve tú a saber por qué yo ya tenía como una idea de que eso no estaba bien. Yo creo que esa parte de por qué está escondido, ¿no? Por qué no está mostrado en público. Y me obligaron a abrir los ojos para que yo viera. Y me acuerdo que era una mujer con las piernas abiertas, por lo tanto se veía su vulva. Y sí fue muy sorprendente para mí. Víctor fue el que te obligó. Víctor. Que Uno de tantos. En aquella época yo con papá tenía como unos 8 trabajadores que colaboraban en el taller, pero me acuerdo
de Víctor me puso así. Es muy interesante, ¿no? Porque Sí. suena violento, ¿no? Sí. decir, seguro, no sé con qué intención lo habrá hecho. Hoy por hoy eso lo podemos catalogar como abuso sexual. Totalmente. Ujú. Pero digamos, estamos hablando de hace más de 50 años, en donde pues eso del abuso sexual, No, bueno, le habrá parecido divertido a Víctor. A lo le habrá mejor, parecido sí. hasta, no sé, hasta algo gracioso. Bueno, más que gracioso, quiero decir, a lo mejor hasta le habrá parecido que te estaba haciendo un favor. mira, Sí. hoy con tantas reflexiones para que te hagas hombre, digamos, pensando en ya temas de Claro. cómo nos enseñan la masculinidad o la masculinidad hegemónica en este contexto machista en el que crecemos, hoy puedo asegurar que entre otras intenciones es así se hacen los hombres, ¿no? Viendo viejas desnudas, ¿no? ¿Supo tu papá de esto o qué pasó después No de me que tú acuerdo, lo viste? no, porque yo creo que yo no se lo dije inmediatamente por miedo, por Claro. vergüenza, ¿no? Que son, por culpa, que son estas tres emociones que no nos dejan ser personas libres y que Sí. podemos aprenderlas a lo largo de nuestra vida, mucho alrededor de temas que tienen que ver con el cuerpo, con la sexualidad. Claro, ¿no? claro. Wow, gracias por compartirnos esa viñeta, súper, digamos, evidente de lo que era. Y yo calculo que todavía sigue siendo, a lo mejor con algunas diferencias, pensando a lo mejor que ya no son pósters, ya son pantallas, pero Sí. algo así debe estar pasando. Si quieres al ratito hablamos porque me preguntabas antes de entrar aquí sobre Fina Sanz y la terapia de reencuentro. Ella tiene un concepto, habla de los guiones de vida. Esas situaciones que en nuestra vida nos marcan y aunque pasaron hace mucho tiempo, en el presente nos tocan y puede tener repercusiones, a menos que en mi caso afortunadamente he trabajado muchas cosas en terapia. Qué padre. Pues sí, ahorita nos cuentas, por supuesto. Muchas gracias, Guadarrama. Del Riego, ¿cuál es tu primer recuerdo de haber visto pornografía cuando eras niño? Fíjate que en este ejercicio de intentar responderme, porque hay cosas que de pronto es como pues el pasado, ¿no? Y por el pasado ya uno se va ahí como deshebrando quién es, cómo se encuentra con otras amistades, con otros vínculos, en espacios terapéuticos y demás. Y hay cosas que de alguna manera pareciera que se van quedando en el pasado. Retomando un poco esto con el que cierras este Guadarrama, y es, pues el pasado sigue siendo mi presente, finalmente, ¿no? El pasado sigue siendo mi presente. Me parece muy valioso traerlo a la mesa. Y haciendo memoria, creo que mi primer acercamiento con la pornografía fue con quizá algunos primos, ¿no? Porque en ese entonces, bueno, no había, apenas llegaban las computadoras a casa, ¿no? Que se conectaba el internet ahí al teléfono y entonces mientras usabas la computadora, pues medio hacía un ruido raro. No tenías teléfono, pero tenías internet, ¿no? Ujú. Y aunque yo era un chico muy temeroso de que no me van a cachar, porque de alguna manera hay una sensación de lo que estás haciendo es equivocado, no debe de hacer esto, ajá. Otros familiares me decían, no, mira, pues aquí tienes un disco, un disquete, otras amistades un disco, un disquete, ¿no? Que agarraban de su papá o de su tío, lo que sea. Yo habré tenido mi primer acercamiento, yo creo que como 9 o 10 años. Ujú. Pues una edad ahí más o menos promedio, ¿no? Sí, Pareciera. parece. Y entonces cuando yo abro el contenido, pues veo a mujeres desnudas, hombres penetrando, ¿no? De distintos colores, tamaños. ¿Eran películas? Eran videos Eran y videos. fotografías. Ajá. Mayormente fotografías, ¿no? Pero era como, no estaba seguro de lo que estaba viendo, ¿no? Estaba solo cuando lo estaba Estaba viendo. solo, sí. La primera vez estaba acompañado. La segunda vez ya estaba solo. Pero era como una curiosidad de por qué siento que esto está mal, ¿no? Y al final lo ocultaba. Obviamente en la computadora hay un registro de qué imágenes ves, qué es lo que abres. Y desde ahí ya mis papás dijeron, mi mamá, pues ¿qué es esto? ¿No? Pero mi primer acercamiento fue, con un familiar, un primo, un poco más grande que yo. Y fue como una iniciación, pareciera. Ujú. Wow. Interesante, ¿no? El fenómeno es el mismo, la tecnología es distinta, pero Eso, ahí está. sí. Fíjense que yo ya he contado en otros episodios, me cuesta trabajo encontrar la primera vez, seguramente, digamos, no voy a ser preciso en la primera vez, pero de las primeras veces que yo vi, digamos, a una pornografía, digamos, una mujer desnuda, aunque
aunque ya no sé las clasificaciones, pero lo he contado en otros episodios, en el periódico El Ovaciones estaba la famosa la 3, la página 3 o la 3, porque ya no se hacía la página, ahora la chica, y en donde siempre había una mujer desnuda. Todos los días en el periódico, digamos, de la tarde, que mi papá compraba muchos periódicos, incluyendo ese, pues te ponían en la página 3, la abrías y era una mujer desnuda del tamaño, digamos, de la sábana, del pliego. Pero me gustaría compartirles algo que para mí yo creo que fue más, porque no era traumante, digo, no lo fue traumante, al contrario, me parecía espectacular, porque yo creo que cuando yo ya la veía, yo ya tenía deseo de verla, es decir, no recuerdo cómo si digamos, quizá el efecto que pudo haber tenido en ti, el que por primera vez vieras algo tan expuesto, yo no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que ese efecto, que quizá puede ser que reconozco en tus palabras, lo tuve la primera vez que yo vi una película pornográfica. Yo tendría unos 10 años y en un tiempo mis papás se fueron pues un mes de viaje. Una cosa rara, nunca salían, y algún día salieron y se fueron un mes. Y entonces mis hermanos ya mayores, yo soy el más chico de una familia en general, somos 12 hermanos, 7 hermanas, 5 hermanos. Ya en ese entonces ya se habían casado algunas hermanas y hermanos, pero en todo caso, con mis 3 hermanos con los que yo convivía, todos mayores que yo, pues ya estaban adolescentes, yo tendría 9 años, 10 años, ya, ellos adolescentes ya andaban pues seguramente buscando muchas más cosas y obteniendo más cosas. Pues yo calculo que de ese mes en el que mis papás estuvieron fuera, pues yo calculo que a lo mejor por lo menos la mitad de esos días vimos películas pornográficas, que algunos de mis hermanos los encontraba no sé en dónde, pero yo ahora lo recuerdo muy, muy traumante, porque primero ya eran escenas completamente explícitas, pero además era ahora muy perturbador, porque era verlo con tus hermanos, ver ahí mucho detalle, y yo decía, pues, pero yo no conozco, nunca había visto, digamos, a una mujer completamente desnuda, aunque fuera, digamos, en pantalla o en una imagen, y ver lo que se hacían, para mí sí fue un poco que traumante, ¿no? Y además eran largas, o yo las recuerdo muy largas, porque volvían y volvían a hacer, y a lo mejor yo era mi edad, y a lo mejor eran tan largas, pero a mí me parecía que no acababan, ¿no? Eso fue muy traumante para mí, ver de tan chico tanta exposición, digamos, y tanto tiempo, ¿no? Y la verdad es que sí fue algo muy, muy feito. Sí, quizá como esa idea de que nos obligan bueno, en mi caso, a verlo, era una sensación para nada agradable, ¿no? Tienes que verlo, ¿no? Abre los ojos, me decían. Entonces, esa obligación. Claro, y fíjate, justo desde mi perspectiva, más que obligación, pues sí había una curiosidad de por qué hay tanto barullo en esto, que no sé qué es lo que va a aparecer en la pantalla, pero era evidente de que estaba mal, ¿no? De que, mira, ya se fueron mis papás, se fueron tus papás o mis tíos o lo que sea, y entonces veamos esto y mira, ¿y qué sientes? Porque además pasan cosas en el cuerpo que dices, pero ¿qué es esto que me está pasando? Tienes razón, sí. ¿No? Porque tampoco no me explico lo que está pasando ahí, cuál es el Pero tu cuerpo propósito, tiene una pero mi reacción. cuerpo tiene una reacción, ¿y qué hago yo con esto? Pero ahora que lo dices es cierto, hay un entendimiento de que está mal, pero al mismo tiempo hay un código que es el que te dice que está bien, ¿no? El código hacia los hombres yo me acuerdo con mis hermanos, tienes que ver esto. Entonces, claro, yo estoy siendo aceptado en el gremio, yo soy parte de la tribu porque me toca ver esto. Es más, me están haciendo un favor de iniciarme, porque podrían haberme dicho, vete de aquí, podrían haberme dicho, no veas esto, y entonces yo me sentiría excluido, quién sabe qué otro trauma hubieran, digamos, a lo mejor yo hubiera tenido, ¿no? Pero también es verdad que yo me sentía integrado y me sentía aceptado y parte de la tribu de hombres que ven porno, ¿no? Entonces está como ambivalente, ¿no? Ahora, en general en sus casas se hablaba de este tema. ¿La pornografía era un tema o no? No. En mi casa, a nivel de familia nuclear, pues no, papá, mamá. En mi casa también soy el menor. En mi caso éramos 3 hombres y 3 mujeres. Pero digamos ya familia extendida, los primos, ¿no? Porque recuerdo ya otro episodio, en la noche hacía
¿cómo se dice cuando hablamos bajito? Susurrando. Susurrando, poniéndole nombres a nuestros penes y que si tú ya te la jalas, no te la jalas. Y va junto con pegado el tema de la pornografía con el tema de la masturbación, ¿no? Estas reacciones que dices que tiene nuestro cuerpo y qué hago con eso, bueno, entre otras nos lleva a la masturbación y que mucha población, mucha gente de edades muy tempranas, hombres particularmente, recurren a la pornografía para masturbarse, ¿no? Pero el tema no es poner como mal el tema de la masturbación o el autoerotismo, sino a partir de que lo haces. Entonces, ya con los primos, sí se fue abriendo de un cartel grande, enorme, de una mujer desnuda, a otro tipo de escenas como las que comentan, ¿no? Acciones yo digo, de supuesta relación erótica, porque ya después de una reflexión de tanto tiempo metido en estos temas, pues no me lo parece, ¿no? Es muy artificial, es mucha actuación, es muy irreal lo que vemos actualmente. Pero cuando nos acercamos de primera, segunda o tempranamente a ver eso, ¿qué capacidad tenemos de cuestionarlo? Claro, es como las luchas que las crees, ¿no? Las luchas que están todas actuadas y son dices, héroes, sí son, ¿no? pues sí, Claro. se están golpeando, ¿no? Sí, es cierto. En tu caso no era un tema en casa, digamos. No, fíjate que, también soy el menor de 3, curioso. Pero no es un tema que se hablaba. Mi papá no estuvo en casa hasta ya más adentrada mi infancia, pero no era si yo tenía duda y levantaba la mano, me hablaban como muy abierto y tal, pero no recuerdo una charla que hablan de, esto que estás viendo es X, Y y Z, ¿no? Fue más bien en su momento como un regaño. Ajá. ¿Es un regaño de tu papá? De mi mamá. De tu mamá. ¿Pornografía, padre, algún vínculo que hubiera habido? No, ni como regaño, ni como nada. No, de hecho la charla de sexualidad con mi papá fue porque mi mamá le dijo, tienes que hablar con tu hijo. Y mi papá fue, y justo hablaba con él hace poquito acerca de esto y me decía, hijo, ¿tienes alguna duda? Y yo acá con mis cochecitos y mis luchadores, ¿no? Y yo, pues, no. Bueno, si tienes una duda, me preguntas. Esa fue su charla de sexualidad. Y hace poco le dije, estaba hablando yo con unas amistades sobre tu charla de sexualidad. Y él me agregó algo que yo no me acuerdo y que es, sí, y además te dije, la única regla es que hombres con hombres no. ¿No? Cosa que yo no me acuerdo. Yo le dije, ora, no, así eso yo no lo vi venir para nada. Como regla. Como regla, pero regla. Qué fuerte, sí. Qué fuerte. Y ahí sí le dije, ¿y ahorita qué piensas de eso? Ya me dijo, no, pues es una tarugada, ¿no? O sea, se trata la vida de ser feliz. Evolucionamos afortunadamente. Sí, afortunadamente. Sí, ¿no? Y él estaría también seguramente reproduciendo pues lo que estaba viendo, lo que estaba aprendiendo. Claro, totalmente. Entonces, lo curioso es como yo no me acuerdo de eso. Pero al final la educación que yo recibí fue el silencio y esa charla. Wow. Porque el silencio, pues también educa. El no educar. Como la ausencia, ¿no? Exactamente. Oye, Guadarrama, como sexólogo que eres, ¿por qué a los hombres nos engancha tanto el porno? Yo creo que tiene que ver con un tema histórico, cultural. Cuando hablamos de masculinidades, hablamos de machismo, ¿no? Que es, digamos, una forma de pensar. En términos muy así cortitos, el machismo no es otra cosa más que una idea, una creencia, un pensamiento de que los hombres somos más, mejores o peor aún, dueños de las mujeres. Y eso lo hemos aprendido a lo largo de nuestra historia y nuestra cultura. Cuando de los primeros indicios históricamente que podemos decir, bueno, ¿de dónde viene esta idea machista? Mucho tiene que ver con cómo se construye la cultura falocéntrica, o sea, centrada en el falo, en el pene, cuando se le comienza a dar un valor muy grande al pene. Y los hombres, biológicamente hablando, no como identidad, sino como machos biológicos, pues somos poseedores de ese falo. Y entonces crecemos con un montón de mandatos
valorando mucho. Fíjate qué interesante porque se le da un valor de poder muy fuerte, culturalmente hablando, al margen que es bastante, se me fue la palabra, vulnerable. Yo siempre pongo el ejemplo de barrera fuera del área, tiro libre y la defensa, la barrera, lo primero que pone sus manos es cubriéndose su pene y testículos, porque un balonazo ahí es muy vulnerable el pene, porque además de estar expuesto. Entonces yo creo que a partir de cómo se va construyendo esta idea falocéntrica, nos van creando a los hombres una idea de que a partir de darle valor a nuestro falo, parte de ese valor es que tiene que funcionar. Hace ratito mencionaba yo que si bien como sexólogo me preguntas, hubo una época en que le llamábamos a este tema material sexualmente explícito, que sí lo es, pero yo creo que hoy por hoy no hay que quitarle la palabra pornografía por lo que significa. Etimológicamente viene del griego de pornos, que a su vez viene de prostituta, grafos, o sea, material gráfico de prostitutas. Mujeres, básicamente. No sabía que ese era el origen de la Sí, palabra. pero a su vez prostitución, prostituta, pro, enfrente de, stituare, pararte frente a, mostrarte, ¿sí? Bueno, en los lugares donde hay mucha prostitución, yo viví en Tepito. A 3 calles de mi calle, la calle de Libertad, era una calle donde había un famoso, no me acuerdo el título del antro, y esa calle en las noches estaba llena de mujeres, exponiéndose, prostituir, mostrarse, significa. Y me acuerdo que la única clase que me dio no fue mi papá, fue mi hermano. Pasamos en el coche de pasito por ahí y nomás me dijo, con estas no. Yo se le enseñé a un sobrino muchos años después, pero ese sobrino después sí me preguntó, bueno, estas no, ¿con cuáles sí? Claro. Bueno, el tema es que entonces nos enseñan a los hombres, y este material sexualmente explícito, que si bien esa primera vez que yo vi solo fue una mujer con su vulva expuesta, mucho del material llamado hoy pornográfico tiene que ver con penetraciones, porque no hay besos, no hay caricias, no hay abrazos, ¿no? Al contrario, hay hasta algo de violencia, ¿no? Sí. Nalgadas, en fin. Y lo que básicamente está expuesto, además penetraciones eternas, eyaculaciones falsas, ¿no? Ya después uno entiende qué es los trucos que hacen para que se vea ahí supuestamente 3 litros de semen, que no es el caso. Y entonces, mucho de ese material está hecho, por ejemplo, está relacionado con la masturbación, y la masturbación pues es una forma de demostrar que nuestro pene funciona. Es una manera de decir, yo soy hombre porque mi pene funciona, que es un mandato social, ¿no? No solo hacia el reflejo de nuestro cuerpo, sino hacia el uso. ¿Qué hacemos con esto? Pues no hay que masturbarse. Nos reafirma. Nos puede llevar a una reafirmación como hombres. Siempre en muchos temas decimos, el exceso nunca nos va a hacer del todo bien, ¿no? El tema es que jóvenes, que aquí hay un común denominador de la edad a la que aprendemos, y yo creo que ese es el promedio. Hay estudios que hablan del promedio de edad. Se entere o no se entere papá o mamá, hay un promedio de edad, y sí somos niños cuando nos acercamos a estos temas sin conocimiento de causa, sin una educación, digamos, más cercana a que nos aporte algo a nuestra salud mental, y entonces vamos aprendiendo a partir del material pornográfico a angustiarnos, a sentir culpa, miedo, vergüenza, que nada nos ayudan en nuestro desarrollo psicosexual. Totalmente. Sí, totalmente. Y un poco sumando a lo que estás diciendo, Guadarrama, es el hecho, ¿a quién se lo escuché? Creo que fue a César Galicia.
y lo pone como en perspectiva de, si yo voy a una película a ver Rápidos y Furiosos, salgo y no voy a manejar como en Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, aunque hay gente en la Ciudad de México que así maneje, de pronto pues no hay un espacio para hacerlo, ¿no? Sí. Por seguridad, porque tal, pues tengo mi cochecito y listo y me llevo y entra. Alcanzo a ver que es una fantasía. Ujú. En la pornografía no pasa eso. En la pornografía lo que veo es lo que es, porque nadie me habla de eso, nadie me lo explica, nadie me dice que es ficción, ¿no? Y entonces, en mi vivencia personal, justo es eso, es como, pues Sí, si es escondida, si de esto no se habla, si ni mis papás hablan de eso, ¿no? claro. Pues esto es lo que es, y pues esto tengo que durar, o esto me tiene que medir, o esto, ¿no? Y entonces empieza desde ahí no solamente la educación del silencio, sino todas las aristas que van alrededor. ¿No? ¿Qué es lo que me atraviesan? Ujú. Si mi ser hombre se reduce dentro de la sexualidad a mi pene, pues no mide lo que mide ahí, ¿no? Ni duro lo que dura ese, Ujú. ¿no? Y entonces, parte de esa ficción que no nos educan como ficción, ¿no? Que no me educaron que era ficción, es como las cosas consexuadas que hay en esa actuación, que uno asume que así es, que no hay una charla eh, antes, te gusta, no te gusta, duramos 4 minutos y nos reímos y seguimos después, porque hay un falocentrismo, coitocentrismo, ¿no? Todo es hetero, blanco, falo. No hay más. Todo lo demás está de sobra. Ajá. Entonces, pues la pornografía no deja de ser el maestro número uno, pero no solamente eso, es el contexto entero, que es un sistema familiar, social, que te lleva a eso. Porque de otra manera, como un compañerito de 7 años me dice, mira, tengo esto, ¿no? O como un primo que está del otro lado del país te dice, mira, tengo esto. Claro. Oye, Del Riego, tú también como sexólogo, quisiera saber qué piensas o qué has estudiado, o qué se sabe, qué se conoce de los efectos que tiene la pornografía. Pero lo tenemos tan normalizado que ya no estamos viendo, digamos, que tiene consecuencias, ¿no? Me parece que las consecuencias, supongo, a lo mejor ahorita son muy, ¿cómo llamarle? De corto plazo, como decías, la masturbación, pero emocionalmente, pero psicológicamente, seguramente hay otras consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener la pornografía en particularmente los niños? No sé si también incluir también ya las niñas, cuando son expuestos a la pornografía. ¿Qué sabes o qué puede pasar de efectos Pues de en ellos? entrada, si no se hace con un acompañamiento, como bien lo dice Guadarrama, eso ya entra dentro del abuso, ¿no? Ya es una agresión, ya es violento el decir, mira, te traigo esto, míralo tú, niño, niña o infancia. Ujú. Porque tú no estás preparado para ver esto que estás a punto de ver. No hay una explicación previa, ¿no? Si tú me preguntas qué implicaciones tiene para las personas que lo consumen, porque de pronto puede llegar mucha gente a decir, es que creo que yo soy adicto a, ¿no? A la pornografía o adicto a la masturbación, que va un poco a veces junto con pegado. Ujú. Pero, o sea, el ver pornografía no creo que sea ni bueno ni malo per se. O el masturbarme no es bueno ni malo per se. Es una autoexploración la masturbación al final, ¿no? Pero es tener bien claro desde dónde viene, saber que es una industria, entender que esto que estoy viendo es ficción, entender que esto, hay muchas violencias ahí y que nadie las enuncia, ¿no? Está estos videos de que, ay, se me cayó algo y me quedé atorada abajo de la mesa y entonces el hermanastro, padrastro, el técnico llega y dice, uy, te penetro y ella decía que no y después dice que sí, entonces es, Sí, ya esa sola escena y descripción te da como psicólogo para decir los siguientes 10 años ¿qué te vamos a pasa? hablar de qué está pasando. Ajá, pero entonces si lo desmenuzamos hay muchas violencias. Pero ¿qué ocurre? Eh, Hay cosas que tú puedes ver en la pantalla que te pueden excitar y está bien, ¿no? La cosa es si tú como industria me pones cierto producto que es en donde yo tengo agencia de acceder, ajá, yo me genero fantasías a partir de lo que existe o de lo que creo que existe, porque no hay una pornografía como tan llamativa o tan pública, por así decirlo, de discapacidades, de otras razas, de personas gordas, o sea, ¿me explico? Entonces, esto que me están ofreciendo es como lo que yo tengo que interiorizar, qué es lo que excita y qué es lo que es correcto. ¿Qué tanto de eso que yo estoy aprendiendo interiorizando lo aplico en mi vida cotidiana, en mis vínculos? Entonces,
¿Cuántos hombres, no sé si ustedes hayan conocido algún hombre que les haya platicado esto? Tengo algunas amistades que me dicen, no, pues yo para durar más, checa, o sea, yo para durar más pienso en cómo mi abuelito tenía relaciones con mi abuelito para no terminar. O sea, hay una desconexión total con lo que Claro. estoy sintiendo. Con el Pero eso no te hace durar más, eso te hace como ya quererte ir, ¿no? No, De eso te plano, hace porque sufrir y llevarlo a terapia. O sea, es el hecho de que yo como hombre me mido por el tamaño, los centímetros, me mido por los minutos que duro, me mido por los mililitros de semen, me mido por todos los rounds y todas las chicas con las que he estado. Sí. Y entonces, el placer está prohibido. Si tú sientes rico, sí, híjole, ya que no importa, ¿no? Parece que no importa. Lo que importa es todo lo que acabas de decir, que no tiene nada que ver con el placer. y entonces hay una vergüenza. Sí, fíjate, bueno, terminaste. No, pero hay tela para dónde cortar. Sí. Yo agregando a lo que mencionas y aunado a lo que mencionaba hace rato de esta cultura falocéntrica, suelo decir sobre todo más directamente a hombres, aunque por supuesto también sirve como una reflexión para las mujeres. Los hombres hemos aprendido nuestra sexualidad más lo que se conoce como genitalmente, por esa cultura falocéntrica. Las mujeres han vivido más el aprendizaje de la globalidad en todo su cuerpo. Fina Sanz, una autora creadora de un enfoque, de una propuesta llamada terapia de reencuentro, habla de esto como el psicoerotismo femenino y masculino. Y dice, los hombres no pierdan su genitalidad, pero aprendan más la globalidad, y las mujeres viceversa, no pierdan su globalidad, aprendan más su sexualidad y seamos seres más integrales. Eso porque al aprender los hombres así, entonces se reduce y se minimiza nuestra erótica impresionantemente. Entonces tenemos una vida sexual erótica paupérrima, porque es solamente de penetración. Y además con una obsesión impresionante, ¿no? Bajo estos esquemas, estos estereotipos que suelen estar presentes en la pornografía. Y entonces, como hombres, aprendemos a darle valor a la penetración y la miramos como un objetivo y no como una posible consecuencia. Y yo suelo decirles a los hombres, el día que aprendamos los hombres a mirar la penetración, el coito, como una posible consecuencia y no como el objetivo, quizá ese día comencemos a disfrutar de nuestra sexualidad. Acabas así de hacer mi cabeza que estallara. Por un lado, porque pues digo, pues me hubiera gustado saber algo de esto a los 20 años. Bueno, a mí también, hoy lo sé porque Pero he estado estudiando. 54, o sea, Guadarrama, ¿qué onda? Pero lo otro es que me parece increíble, o sea, que podamos ser capaces de eso, que es, pues déjame ponerlo así, es como el día que aprendamos a tirarnos el balón de un lado a otro y disfrutarlo, y que quizá el gol sea una consecuencia, está bien, pero si no fuera una consecuencia, pero entonces dices, no, se trataba de ganar el partido, no importa cómo sea, mete tú el gol. Pues ya me pusiste un equipo, es que nos metieron la idea de que tiene que suceder. Entre hombres se suele decir que si no hay penetración, no hubo relación sexual. Totalmente ya. Y con la analogía que tú mencionas, o tú mencionas del fútbol, es justo, voy a salir con una chica, listo. Y cuando llegas con los amigos, ¿anotaste? ¿Y qué significa eso? ¿Y si no qué? Exacto. Entonces, en consulta... O sea, hay partidos 0-0 que son mejores que los 6-0, ¿no? Yo no soy terapeuta, decíamos antes de entrar al programa, pero respeto mucho un proceso terapéutico. Por experiencia personal, sé lo que es un proceso terapéutico, pero pensando en un espacio clínico, tú que sí lo tienes del riego, ¿cuántas personas, mujeres, porque esto también sucede en relaciones entre hombres, también, no lo vamos a sacar necesariamente de contexto. Parejas, por llamarlo así, de alguien siendo hombre, suelen decir, pues es que antes me abrazaba, antes me besaba, antes nos acariciábamos, antes platicábamos, antes de llegar. Ahora me quiere penetrar
a las primeras de cambio y ni lubricación tengo, ¿no? Ujú. Sí. Oye, ahorita que lo dices, la verdad es que lamento que no se me había ocurrido antes, pero seguramente tiene que ver con todos estos prejuicios y sesgos que claramente con los que yo me identifico, en donde equivocadamente no se me ocurrió pues traer aquí a alguien, digamos, de la comunidad que nos pueda platicar cómo funciona la pornografía allí. Pero ustedes como especialistas, ¿qué saben? ¿Cómo funciona? ¿Tiene los mismos efectos? ¿Hay un efecto distinto? ¿Se entiende mejor? ¿Se entiende igual de mal? Yo creo que tiene sus particularidades y sus generalidades. Yo creo que la cosificación de los cuerpos es la misma. O sea, los cuerpos en las revistas, en los videos de mujeres, también existen cuerpos de hombres en las revistas. Específicamente sí tendríamos que preguntarle a alguien su vivencia. Sin embargo, no creo que haya tantísima diferencia en los efectos que puede tener a nivel emocional, por ejemplo, ¿no? Esto que hablamos parte de los efectos es la ansiedad, el miedo, la culpa, la vergüenza. Pero, por ejemplo, la otra vez yo vi pues no sé cómo llamarle, porque no son canales, pero en todo caso hay como una serie de producciones, o hay una producción que entiendo que son mujeres las que dirigen las películas pornográficas y que por lo tanto el enfoque es, según yo entiendo, el de una mujer. Y diría que, pues desde una persona, digamos, que ha visto casi siempre el porno más típico, hay algo distinto. Parece que si hay más besos, por ejemplo, o hay besos, porque en el otro caso no hay besos, no hay, digamos, una violencia que sea tan explícita, pero sí hay penetración y demás. Entonces, no sé si de pronto también ahí habría, pues, ¿cómo llamarle? Categorías, intenciones distintas, enfoques distintos, que a lo mejor no me suena que sean, no son iguales claramente, pero yo no sé si catalogar de mejores o peores. Pues un poco, o sea, más que mejor o peor es más bien como el entendimiento, ¿no? Esto que tú propones, o más bien lo que tú comentas, es una propuesta que se llama posporno, que sí hay un porno como mucho más ético, con una mirada, más que una mirada de una directora, es poner sobre la mesa el hecho de que hay ternura, hay cariño, hay otros cuerpos, hay diversidades, hay una serie, un abanico de colores que no necesariamente es estos hombres heterosexuales, cisgénero, penetrando a diestra y siniestra por horas a una mujer que en cuanto el hombre eyacula es como listo, no hay más, ¿no? O sea, hay otras propuestas. Como dijeron un poco ustedes, retomando la analogía del 0-0, ¿no? En un partido a veces está mejor. Pues sí, porque el propósito no es penetrar, es pasar un rato de sumarle al vínculo en el que estás. Y la pornografía te educa de otra manera. Y sumando también a lo que tú decías, Guadarrama, de esta estructura, creo que también es en el momento en el que yo como hombre disfrute mi sexualidad como cuerpo entero, porque a veces se define mi sexualidad como pene, ¿no? La sexualidad de una persona es su pene o su vulva. Pero si entendemos que no tenemos sexualidad y que somos sexualidad, eso ya nos da un margen de disfrute mucho mayor. O sea, el que yo me vaya a chingar unos tacos ahorita es cuidar de mi sexualidad, ¿sí? Porque dentro de esta misma educación pornográfica, social, contextual o lo que sea, que es yo siempre tengo que estar preparado y la mujer siempre tiene que estar lubricada, ¿no? De estos nos son un sí a trabajar, ¿no? En una mujer o en un hombre, ¿no? Porque ahorita estamos como que nos enfocamos mucho en las relaciones hetero, ¿no? Pero es de todo. Pues de ser así, si yo llego un día muy estresado del trabajo o acabo de perder a una persona, pues si mi pene fuera autónomo, pues no tendría problema, ¿no? Tendría erección sin problema. Pero no. Pero no es así. Porque todo lo que nos ocurre atraviesa nuestra sexualidad. Es por eso que nos vayamos a chequear, que estamos en este espacio, que vayas a terapia, es autocuidarte y es cuidar de tu sexualidad. Claro, claro. Sí, y como decíamos mucho alrededor de la cultura falocéntrica, el valor del pene función, ¿no? Porque los hombres, siguiendo lo que comentas de Río, podemos llegar a no tener una erección por un montón de factores, ¿no? El ejemplo que pones, pero también
por estrés, por ansiedad, por cansancio, por muchas cosas, ¿no? Pero no estamos educados los hombres a vivir con eso. Nos educaron al revés. Y regresando a esta parte del posporno, es interesante que haya propuestas alternativas diferentes para poder tener otras miradas y no la mirada vertical única y permanente, donde además no nos favorece. Eso sucede en varios ámbitos, nada más rápido como referencia. Lo que antes se conocía como sadomasoquismo, que hoy es mucho más amplio, las propuestas BDSM. Yo, por ejemplo, conozco personas que hablan de un BDSM desde el feminismo. Y entonces hay feministas que no, eso no se puede porque hay violencia, ¿no? Pues hay quien dice que sí se puede. Claro. Y mucho de ello, y por eso lo traigo a colación, por los acuerdos. Por los acuerdos que hay dentro del tipo de relación. Entonces, en estos estereotipos de la pornografía no hay acuerdos. No se ve explícitamente que hay acuerdos. Se intuyen. Se intuyen, o sea, pero no. Entonces, interesante. Tiene que ver con un tema que hoy se ha puesto sobre la mesa, incluso un poco de moda, de unos pocos años para acá, el consentimiento sexual. ¿Sí? Se da por hecho muchas cosas respecto de las relaciones sexuales. Entonces, si aprendes eso en la pornografía, imagínate el efecto en los hombres, vivir con la idea de que la mujer siempre tiene que, o el hombre, ¿no? Pensando en siempre tiene que estar lubricada, dispuesta y no me puede decir que no. Si creces con eso, creces con un esquema de violencia que no te va a hacer bien ni a ti ni a tus vínculos. Es que ahora pienso que esta industria, que no tengo los detalles, no soy un experto al respecto, pero yo me salí de las redes sociales en general, pero particularmente me salí de la red social X cuando se volvió X y empezaron a tener películas o empezaron a tener videos de, digamos, más grandes, porque estoy seguro que algo vi y seguramente tuvo que ver con el mensajito que le mandó al algoritmo de este cuate va a ver porno o ya ve porno y entonces ahí te va una tras otra. Yo dije, bueno, pues han de ser videitos de 15 segundos. No, eran películas de 1 hora y media y entonces era porno. Y dije, bueno, está bien. Además, seguramente yo de baboso, lo reconozco, me quedaba. No creo que sea toda la película, voy a ver solamente por... Pero basta con que te detengas un poquito, es suficiente, aunque no abras el video, para que el algoritmo ya te sature. Pero lo que voy es que es muy interesante que ya la tecnología nos pone al alcance del teléfono todo el porno que queramos, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Pero si además estamos viviendo ahorita estos fenómenos sociales, estas dudas como hombres de nuestra masculinidad, y entonces esa necesidad de reafirmarnos, teniendo tanta facilidad tecnológica para consumir porno, con una necesidad emocional de reafirmarnos con una masturbación, pues entonces eso explica que la industria ahorita está explotando, ¿no? Supongo. Claro, pues están, o sea, las dos más grandes plataformas hasta donde yo sé es Pornhub y es OnlyFans, ¿no? Que alguien puede decir, es que son todas las morras que ahí se venden y pero al final, ¿cuál es habrá que revisar, no lo sé, no tengo ese dato, ¿cuál es el porcentaje de hombres que ven ese contenido? Es decir... Creo que altísimo, ¿no? Bueno, no sé. Yo podría apostarlo, ¿no? Me persino y yo creo que sí. Pero habla de justo de eso, de que no se habla, ¿no? Y creo que por ahí vi un clip de aquí mismo. Alejandro algo, su apellido no me lo sé. Su primer apellido no se lo sabes. A ver, cuenta la anécdota y yo te digo quién fue. Pero justo decía él de... Estábamos hablando de OnlyFans. Del porcentaje de hombres, pero bueno, que hay lugares como en Tepoztlán, en cualquier lado donde van, y entonces círculo de hombres, y gritamos en el cerro, nos sentimos súper bien, pero ¿y luego qué más? Machos alfa. Sí. ¿Y luego qué sigue de eso? No hay un cuidado post grito, ¿no? O sea, no hay un acompañamiento, no hay una sensibilízate, vulnérate, porque está bien vulnerarte, porque te hace persona.
el decir tengo miedo a, hoy no tengo ganas, o híjole, ¿qué crees? No sé, no tengo una erección, pero pues tengo más partes del cuerpo, o sea, Claro. que también sienten igual. Y es un poco lo que sumaba hace rato de cuando entiendas a que tu piel siente y no solamente es tu pene, bueno, eso sería Sí, maravilloso. totalmente. Oigan, quisiera dedicar el último, digamos, tramo del episodio a que pudiéramos, pudieran ustedes, porque claramente pues yo no tengo nada que aportar ahí, pero ustedes como especialistas, a lo mejor darnos a los hombres algunas herramientas, algunos tips. Primero, por ejemplo, para identificar si el consumo de porno que estamos teniendo nos pone en un mayor riesgo o evidencia que ya tenemos un gran problema, o si cualquier consumo de porno per se ya es que tenemos un problema y tendríamos que tratarlo. Y luego, si quisiéramos cambiarlo, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿quién le entra a esa pregunta primero? A ver. Partiendo de cómo inicié yo y con este enorme cartel de una mujer desnuda, o cuando platicas de la página 3 de Ovaciones, pues estamos hablando de una generación que hoy eso está rebasadísimo, justo por lo que estamos hablando de las nuevas tecnologías y las que vienen, ¿no? Porque es un avance además impresionante. Eso me lleva al comentario de que es inevitable cortarlo de raíz, ¿no? Si tuviéramos esa intención para que no hiciera más daño. Al contrario, ha evolucionado y se ha adaptado a esta modernidad. En ese sentido, hoy por hoy, sería desde inútil hasta muy difícil tratar de evitar que mi hijo o mi hija también viera o se acercara a estos contextos de pornografía. Yo di durante un tiempo talleres de sexualidad en la primaria de un colegio privado, el Colegio Madrid, y teníamos una plática previa y una post con papás y mamás en medio de los talleres con todo el alumnado. La clásica pregunta previa de papás y mamás era: ¿qué le vas a enseñar a mis hijos? Eran clásico cada año, estuve 8 años. Y yo siempre respondía: no se preocupen, yo voy a acomodar la información que ya traen de casa, de cualquier lugar, ¿sí? Hoy diríamos, pues de todo este contexto cibernético. Es impresionante, no 10 años, 8 años, 7 años, la información que pueden tener. ¿A qué voy? A que sí le apuesto, aunque es una utopía, desafortunadamente, a la educación integral de la sexualidad. Y cuando hablamos de educación integral, en espacios como estos, no tiene que ser un espacio académico. O sea, ¿cómo podemos desde casa, desde espacios públicos, ojalá desde los medios corporativos, compartieran información, digamos, más acercada a tener mejoramiento en nuestra salud sexual y en nuestra salud emocional en general, ¿no? O sea, sí requerimos de cada vez más espacios educativos a hablar abiertamente el tema, porque no podemos evitarlo, por lo que estoy comentando, y que ojalá cada vez se acercan más a personas que nos hemos involucrado profesionalmente en los temas para poder compartirlos. Eso yo agradezco que nos hayas invitado para poder aportar, aunque sea algo, claro, y que a la gente le sirva. Sin embargo, necesitamos más sí, educación, muchísima más. Sí. Del Río, ¿qué dirías? ¿Qué hacemos para quien quiere resolver o quien no sabe que tiene un problema o cómo identificar si lo tiene? Fíjate que, a ver, cada caso es un caso, ¿no? No todos los casos son iguales, no todas las personas que ven pornografía son adictas, ni todas las personas que se masturban todos los días son adictas a la masturbación, ¿no? Hay que revisar qué es lo que hay por detrás. ¿Cómo identificar si ya tú tienes una adicción? Como cualquier otra cosa, es primero, si es algo que no te puedes detener, que tú dices, es que yo sé que me va a generar culpa y ansiedad y tal, pero aún así lo haces. Punto número 1, ¿no? 2, si es algo que ya está dañando algo alrededor tuyo, ¿no? Tu relación,
de vínculo, tu trabajo, de repente decir, híjole, llegué yo tarde aquí a este programa porque me estaba masturbando. Eso es como no hay un esquema claro de prioridades. Claro. Ujú. O tal vez sí las hay, pero te ganó el hecho de me tenía que masturbar primero. Entonces, ese tipo de cosas ya habla de algo. E incluso puede empezar a haber cuestiones dentro de tu relación que puedan ahí como, ah, no sé, apellizcarles a los dos. Incluso tu pareja puede ni darse cuenta que tienes adicción a la pornografía, pero la cantidad de energía que tú le das o inviertes para que ni se dé cuenta y que hagas como que todo marcha, eso habla de algo, que al final o sea, no te puedo dar eh, receta de cocina para que dejes de hacerlo, porque más bien habría que revisar en un espacio el qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es tu ganancia al hacer esto? ¿Qué es lo que ganas? Porque quizá no sea solamente ver la pornografía. Estás ganando algo, más allá de los químicos, segregación y calma, lo que sea, es algo estás obteniendo. ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué me estoy masturbando? Porque yo me puedo masturbar y decir, listo, vamos para adelante, ¿no? Y hay quien dice, puta, no debí de haberlo hecho. ¿Por qué lo hice? Y entonces tienes ansiedad, entras a la masturbación o a la pornografía, eso te genera ansiedad y entonces Es un círculo. es un vórtex que jamás vas a acabar. Y eso hay que entender por debajo cuál es la herida que tienes, la carencia, el trauma, el entender qué es lo que pasa, qué es lo que quizá no tengas. Y esto es una apuesta al aire, habrá quien le salpique y habrá quien no, ¿no? Pero qué es lo que pasa alrededor tuyo que necesitas este desfogue. Claro. Bueno, para cerrar, Guadarrama, Riego, me gustaría pedirles que, a ver, si ustedes pudieran hoy hablar con un adolescente, ¿qué o incluso pensando a lo mejor ustedes mismos en la adolescencia, ¿qué conversación les hubiera ayudado a ustedes o qué conversación creen que ahorita le ayudaría a un adolescente para entender mejor qué es la pornografía y qué efecto puede tener en las relaciones, en los vínculos que eventualmente va a tener con su o con sus parejas? A ver, ¿de qué te acordaste, del Riego? A ver, ¿de quién te acordaste? ¿Qué me diría a mí mismo? Creo que lo abordaría desde, más allá que el regaño, porque como bien lo dice Guadarrama, es inevitable. Tarde que temprano se va a topar con algo que sale de tu control educativo, ¿no? Y desde ese orden de ideas es, ok, ¿tienes ganas de ver esto? ¿Para quién te lo dio y tal? Como más que apuntar una serie de preguntas de entender, tú lo buscaste, es curiosidad, te lo dijeron algo, viste algo, tal. Y desde ahí quizá, ok, quizá sí mostrar un contenido, quizá no pornográfico, quizá artístico, erótico, no explícito, ¿no? Del todo, para entender qué es lo que te llama la atención de este cuerpo, por ejemplo, ¿no? Como intentar reconocer qué pasa en tu cuerpo y tal. Y todas las implicaciones que hay de la pornografía y de las cosas que se puede topar allá afuera. Porque yo no voy a estar ahí ni como terapeuta, ni como paternando, ni como el tío buena onda en todos los espacios que esta persona habite, ¿no? Claro. Entonces, hablarle de una manera como segura, de que yo soy una persona segura para que, oye, vi esto, me hizo sentir esto es violencia, no es violencia. O sea, como también intentar de alguna manera, no sé si llamarlo educar, a que dude de lo que está viendo, Sí, sí. ¿no? Y que me busque al respecto. Y de esa manera quizá, vamos, hacerlo autónomo en ese sentido, de que tenga la confianza también de venir a decirme, ¿y esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Y si yo no sé, porque pues es un universo allá, bien lo decía Guadarrama fuera de aquí, pues yo no me puedo declarar experto de nada porque sería muy inflexible de pronto y soberbio quizá, ¿no? Claro, Seguimos aprendiendo. Entonces, si hay algo que no lo sé, pues lo investigaré y se lo explicaré a ese mini del Riego, ¿no? De qué es lo que pasa con eso y qué es lo que pasa con tus relaciones a futuras, Claro. cualquiera que ésta sea, ¿no? Claro. Yo retomaría la parte de la duda, que me encanta. Además, suelo ponerla siempre sobre la mesa cuando trabajo talleres, conferencias. O sea, Ortega y Gasset, bueno, Galeano primero decía,
si vamos a enseñar, hay que enseñar a dudar. Y Ortega y Gasset complementaba. Y enseña a dudar de lo que estás enseñando. Entonces, a mí no me da miedo decir eso. O sea, a mí, créanme o no. ¿Por qué? Porque yo parto de compartir lo que yo conozco, que a mí me ha venido bien personal, primero, y luego profesionalmente, y lo comparto siempre con la intención de que reflexiones. O sea, siempre lo que he dicho hoy es para que la gente reflexione. Yo no soy quien para decirles las cosas son así y así. Todo esto es... Y a un adolescente o a mi adolescente le invitaría, porque además la duda hace que crezca mi pensamiento crítico. Y mi pensamiento crítico me puede llevar, por supuesto, a tomar decisiones más conscientes. Entonces, lo que le diría es, a partir de que es inevitable, bueno, si te has encontrado con este tipo de material y lo has encontrado aquí en las redes sociales, afortunadamente también hay mucho material que ayuda, cada vez más. Cada vez más, bueno, yo me he encontrado con material profesional. De hecho, si sirve de comercial, entren a la página de Gendes, gendes.org. Hay mucho material descargable. Y esta investigación sobre pornografía que medio tocamos hace unos minutos, la pueden encontrar ahí y descargar también para aprender un poco más. Sí, si ya se vuelven jóvenes con experiencia en las redes sociales, búsquense también aquel material que les haga pensar, reflexionar y tomar decisiones más saludables. También existe ese material. Sí, totalmente. Pues la verdad es que muchísimas gracias por habernos acompañado, Guadarrama, el Riego. La verdad es que yo aprendí mucho. Creo que fue bueno, espero que no haya sido un poco tarde, que no haya sido muy tarde, creo que fue tarde. Pero la verdad es que... El dicho dice, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar, eso estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que yo creo que así como estos temas que no dejo de pensar cómo impactan o cómo nos impactan a nosotros como hombres y cómo nos confunden, Sí. ¿no? Y esto que ahorita plantean para un adolescente, yo quiero hacer yo quiero hacer mío ese consejo, ¿no? Y mira qué edad tengo, y yo estoy seguro que mucha gente allá afuera también puede estar también teniendo esa misma lógica de, pero que no era así, que las luchas no realmente se dan de golpes, no se trata de emocionarse. Sí. Entonces, la verdad es que no es lo fácil, no es el camino fácil, pero bueno, yo creo que es un camino que vale la pena explorar. Y por eso agradezco mucho, digamos, que hayamos tenido esta conversación. Bienvenidos a este espacio las veces que quieran, ya lo conocen, me da mucho gusto que hayan estado aquí. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este nuevo episodio. Los esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre. Como siempre, tratando de entendernos un poco mejor, hablando entre hombres, sobre nosotros, sobre los hombres. Gracias.